Bueno, yo envié un texto para compartir que pretende ser algo así como el guión de un video para otro video que me habían pedido, pero puede ser también una columna. Se llama, lo titulé en este momento, Temporada Alta, elementos de análisis sobre biopolíticas neoliberales para no especialistas, porque pretende ser un texto introductorio, pero también llamar la atención sobre algo que me parece bien particular, y es que en este contexto del COVID, mucha gente, a mí por lo menos personalmente, me ha hablado como una especie de retorno de la biopolítica, y eso implica que en algún momento desapareció, ¿no? Que no existía, que se volvió invisible. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre los aspectos que parece que se han invisibilizado en esta cuestión de las biopolíticas neoliberales. En ese sentido, quisiera recordar un graffiti que vi en la calle Seminario en noviembre del 2019 en el contexto de la revuelta nacional antineoliberal, que dice lo siguiente, dice, en una papeleta pegada, ¿no? Dice, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Yo creo que este es un buen resumen, ¿no? O un buen incluso incentivo para partir con una especie de descripción de lo que podría ser algunos elementos de una biopolítica o de unas biopolíticas neoliberales. Eh, Dicho esto, ¿no? Quisiera, antes de partir con los aspectos bien concretos, quisiera decir solo que hay un acento que me parece muy interesante poner, y es que la cuestión biopolítica aparece, por lo menos desde la reflexión de Michel Foucault, desde el comienzo del año 74, en que esto aparece en sus textos, como algo muy relacionado no solo a la racionalidad económica, sino a la racionalidad económica capitalista en particular, pero además de eso admite modalidades, incluso dentro de esta racionalidad económica. De manera que me parece que la racionalidad económica neoliberal, diferente a la del capitalismo clásico, instala también unas biopolíticas completamente diferentes. Entonces, lo primero que quiero compartir, ¿no? Algo que ya en todo caso está escrito por ahí en algún otro artículo, se llama el ciclo vital financiarizado, ¿ya? Llamo ciclo vital financiarizado a una primera expresión de lo que me parece la conformación de una construcción biopolítica neoliberal específica, muy específica del presente, y sobre todo en Chile y en otros países que tienen influencia más norteamericana de ese tipo de neoliberalismo. Eh, Al hablar del ciclo vital financiarizado o la financiarización del ciclo vital, me refiero a la construcción de una realidad transaccional, ¿no? Y a una relación social o un conjunto de relaciones sociales que dependen de esta realidad de transacción que construye, por decirlo así, una trama a lo largo del ciclo vital de la población, desde su infancia hasta el último de sus días, incluso puede ser hasta un poco antes del nacimiento, hasta el último de sus días, en la cual todo este ciclo vital, todas las etapas del ciclo vital son construidas como módulos económicos. Módulos económicos que además están atravesados por el problema del crédito y de la deuda. En el texto que envié doy un ejemplo que tiene que ver con cuánta deuda tiene un niño cuando nace, ¿no? Y qué tipo de deuda tiene, ¿no? Pues es diferente tener una deuda, por ejemplo, nacer en un grupo familiar y nacer entonces con deuda, en un grupo familiar endeudado, donde esa deuda está compuesta, por ejemplo, por posibles bienes hipotecarios heredables, ¿no? O nacer en un grupo familiar, como sucede por lo menos en los primeros 5 deciles de la población, en los deciles más pobres, se nace con una deuda en un grupo familiar endeudado que tiene que ver con deudas de sobrevivencia y consumo. De manera que lo que planteo es que la población las necesidades biológicas de la población, sus condiciones de subsistencia a través de los sistemas de financiarización y crédito, son el gran negocio y por lo tanto se construye una suerte de relación social, algo similar, ¿no? Una estructura similar a lo que se hablaba en el análisis de la crítica a la economía política clásica respecto del trabajo asalariado, ¿no? El ciclo vital financiarizado sería una relación social similar a esa, ¿no? Se trataría entonces de que, así como la explotación económica en términos clásicos se enfocaba especialmente en el trabajo asalariado, en la jornada de trabajo y en la vida laboral,
es decir, los años desde los que una persona entraba a trabajar hasta que cesaba, el resto de la vida aparecía hasta cierto punto improductiva o secundariamente productiva o solo reproductiva. Las biopolíticas neoliberales me parece que han logrado trenzar toda la vida de la población, todas sus condiciones biológicas, en un gran mercado permanente y atravesado por los sistemas de financiamiento. De modo que cada vez que nace un niño, nace un negocio. Y el principal negocio en Chile, entonces, es la población, la administración de crédito para subsistencia, la administración de sus fondos de pensiones, etc. Me parece entonces que la biopolítica neoliberal no solamente es esencialmente economicista, sino que es economicista en un específico modo, ¿no? Supera los términos clásicos en su economicidad. Quiere impregnar la vida de mercado, de sus formas, de sus valores, de su racionalidad. La vida vale como vale una mercancía. Ese es un primer punto, ¿no? Segundo punto, la vida a la intemperie, que es una expresión que tomo de un trabajo de Iván Torres, aquí presente. Las biopolíticas de libre mercado, aunque generales, no logran ser eficaces, me parece, para la totalidad de la población. Las estrategias biopolíticas son diferenciadores. De modo que la estructura de la desigualdad social se plasma en estas biopolíticas segmentadas. La criminalización, la precarización sanitaria de los segmentos más pobres, la población en abandono, genera un segmento importante de población donde se expresa la vida como vida a la intemperie. Me parece que hay un segmento de la población muy claro, esto es claro en los últimos 30 años de desarrollo de estas estrategias neoliberales, pero ahora es muy claro, ¿no? La crisis penitenciaria, por ejemplo, a propósito del COVID, pero también la situación de la gente de calle, la situación de los indocumentados, de cierta población migrante, nos muestra que hay un segmento de la población que no es capaz de entrar en esta economía del crédito para el consumo, sino que funciona en una economía de la subsistencia y que es administrada como población desechable. Yo creo que una de las cosas terribles que nos va a mostrar precisamente la administración de esta pandemia es que hay un segmento de la población que aparece a la política pública, a la estrategia neoliberal sanitaria, como población desechable, como vidas que quedan a la intemperie. Tercer punto, me parece que otra de las relaciones sociales clave que se generan en las biopolíticas neoliberales tienen que ver con la ingeniería moral de la desigualdad, lo que yo llamo ingeniería moral de la desigualdad. Vale decir que el esfuerzo permanente, el esfuerzo coordinado por construir una conciencia ética y una autoconciencia de los sujetos que sea amoldable y compatible con la estructura general de desigualdad. Desde esta perspectiva, se plantea una forma de relacionarse con la propia libertad, con las metas personales, que atraviesan nuevas virtudes, la virtud del esfuerzo, la virtud de la resiliencia, la virtud de la proactividad, la meritocracia. Se construye una especie de nuevo panteón de virtudes, una autopercepción clientelar empresarial. Me imagino como cliente, me imagino como emprendedor, me imagino como winner, ¿no? La imagen del ganador que se transmite, con la cual nos autopercibimos, esconde la imagen, o la realidad más bien, del ganapán, de aquel que tiene que estar ganándose permanentemente las condiciones de subsistencia en un contexto de gran incertidumbre. Se trata entonces de estrategias culturales de administración del sufrimiento y también de administración de la ilusión. Yo decía, tomemos solo el ejemplo de la resiliencia, que es algo que normalmente se presenta como positivo, saber salir adelante en condiciones sociales y familiares adversas. Pero habría que preguntarse, ¿por qué tenemos que vivir en condiciones adversas? Si uno vive en la selva, por supuesto es bueno tener habilidades para sobrevivir a sus peligros, pero ¿por qué tenemos que vivir en la selva? ¿Por qué construir peligros? Dicho de otro modo, ¿por qué construir este tipo de desigualdad? ¿Para que sobrevivan los mejores, los más adaptables, fuertes, hábiles? Pero no es cierto, discúlpenme lo coloquial, los hijos de papá, los hijitos de papá tienen su lugar asegurado, no viven en esta selva. Nuevamente se ve la segmentación clave que implica esta estructura de desigualdad.
la selva es para los demás. Lo interesante es que asumimos todas estas cosas como si fueran virtudes, nos creamos, como decía antes, veremos falta absoluta de protección laboral, no solo malos tratos, sino que deudas salariales, o directamente dejar de pagar salarios, como ya se ve, incluso a personas que están asistiendo a trabajar. Por otro lado, ya sabemos que el gobierno ha blindado el no pago de salarios a quienes no asisten a trabajar y su empresa lo requiere, aún estando en cuarentena. La ley protege al empleador, se dice, aunque estamos en estado de emergencia y se puede tramitar una ley corta en muy poco tiempo. Eso no se dice. Ayer, 8 de abril, el presidente anuncia un segundo paquete de ayudas económicas. El primero consistía en que sin romper el vínculo laboral, es decir, sin pagar indemnización por despido, un trabajador podía dejar de trabajar en cuarentena y cobrar su seguro de cesantía. El segundo paquete es un monto de 2.000 millones para reforzar el seguro de cesantía de la población, que no cuenta con él, es decir, aproximadamente $770 por cada uno de los 2.600.000 trabajadores sin contrato que se contabilizan. Otras fuentes externas, como la Fundación Sol, contabilizan 1 millón más. O sea, del orden de algo más de $250 por mes, si es que consideramos 3 meses de cuarentena general. Y el récord, la cifra récord de 24.000 millones de dólares, es decir, un poco más que el 10% del Producto Interno Bruto anual del año pasado, que se entregarán a la banca privada para créditos a empresas sin condiciones de asegurar salarios. Ambas cifras están calculadas a 3 meses. Los préstamos se conceden con 6 meses de gracia y por un monto equivalente a hasta 3 meses de ingreso por ventas. Esto debería asegurar, puesto que se presta el dinero equivalente a 3 meses de ingreso a cada empresa, esto debería por lo menos asegurar los salarios por 3 meses. Y sin embargo, esto no es condición de ley. Acabamos de ver una protesta de personal sanitario fuera del Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar, por falta de insumos. Un día después de que un empresario fuera trasladado exclusivamente solo, sin otros pacientes, de Temuco a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea. El Servicio de Salud aclara que es razonable que se haga. Y el alcalde de Temuco, Miguel Becker, complementa en un matinal: tenía cobertura de ISAPRE y la posibilidad propia de hacerlo. El examen de COVID no solamente cuesta dinero, sino que puede ser cotizado en línea según el plan de cada uno. Los planes de ISAPRE, no obstante, suben en medio de esta crisis. Se prevé que las 11.000 camas privadas, de las que 800 son intermedias o intensivas, estarán a tope. Es temporada alta. La clínica Las Condes, de la que el actual ministro de Salud fuera director, toma exámenes a domicilio. El resultado de este examen está disponible entre 6 y 12 horas, a diferencia de los 3 o 4 días en el sector público. Si solo va una enfermera a tomar el examen, cuesta $82. Si en cambio asiste el cuerpo médico, el precio es de $178. Como digo, es temporada alta para los servicios sanitarios, para la infraestructura sanitaria privada. Como se ve, la racionalidad económica de la que estoy hablando en las medidas anteriores, muy directamente relacionadas con la emergencia del COVID, es más específica que solamente económica. Es una racionalidad de corto plazo, asegura la ganancia inmediata para el sector sanitario. No piensa, por ejemplo, en lo que significa la desalarización, el subempleo y la falta de ingresos de aquí a 3 meses para la población que funciona en las economías de supervivencia. Apuesta a la supervivencia de las empresas. Esto a mí particularmente no me parece incorrecto en un plan de administración económico, pero tampoco es un cálculo económico a mediano plazo, porque apuesta por la supervivencia de las empresas, pero la crisis social que puede arrastrar la falta de ingresos puede ser incluso más dura que la crisis del COVID, particularmente en un escenario de invierno. Y esto es incluso económicamente más ilógico que dejar a las empresas sin ningún tipo de crédito. Se pretende controlar a la población con las Fuerzas Armadas, pero ya sabemos que el hambre es la peor plaga y moviliza y movilizará, y esperemos que no, pero es muy probable prever que movilizará entonces una serie de desmanes también y probablemente saqueos en distintos lugares de abastecimiento. Estamos en una economía del lucro inmediato, no de rentabilidad sustentable. Este elemento clave de cálculo económico inmediato, de flash profit, es el que de alguna u otra manera me parece que atraviesa las decisiones biopolíticas también
en esta emergencia, pero a lo largo de los últimos 30 años, particularmente en Chile. Esta característica no es solo de esta emergencia, es una de las claves de la biopolítica neoliberal, que hoy opera no solo a través de una racionalidad económica, como decía, sino de una racionalidad económica muy particular, fundamentalmente empresarial, con una perspectiva expansiva de mercado total y con una perspectiva de corto plazo como condición analítica. Quisiera decir finalmente algo que no incorporo en el texto, pero que es importante, creo, recalcar, es que yo no solamente espero, sino que deberían cambiar las cosas, ¿no? Deberían modificarse. O sea, espero, por ejemplo, que lo que estoy diciendo aquí, hasta en cierto sentido denunciando, ¿no? Que no se ha condicionado la toma de crédito con presupuesto estatal, de crédito blando, a esta empresa. Esto no se ha condicionado a que se mantengan los salarios. Yo espero que esto se modifique, espero que esto cambie y que cambie en los próximos días. Espero que esto se ponga como condición. En general, tendríamos que pensar que las condiciones actuales, lo que estamos viviendo actualmente, debería llevarnos a construir otras condiciones biopolíticas, pero esto también implica otras condiciones económicas, es decir, empezar, no se puede construir una biopolítica diferente si no es en el contexto de construir racionalidad económica diferente. Espero que no sea una profecía autocumplida, sobre todo lo último, y espero al contrario que estas medidas se modifiquen en los próximos días de manera que permitan no solamente administrar algunos segmentos económicos, por ejemplo, la protección del empresariado, sino administrar la economía nacional de manera más general, porque el problema de esto no es una especie, creo yo, de, como se ha planteado en algunas situaciones, como elegir entre la vida de la población y la economía, porque no elegir la economía es tampoco elegir la vida de la población, como se ve en este caso. Hay que tomar decisiones económicas con una racionalidad diferente. Entonces la biopolítica neoliberal, pero también la biopolítica posible, otra biopolítica posible, está atravesada, me parece, por un tipo de racionalidad económica. En la medida que podamos construir una racionalidad económica diferente, también podemos construir formas de gobierno de la vida diferentes. Esa es mi posición. Bueno, damos la palabra entonces. No veo manitos levantadas hasta ahora, así que puedo partir yo. ¿Sí? Ya, yo tengo de tu presentación, tengo dos cosas que más que preguntas, comentarios, no sabría cómo decirlo. Tú planteas que no habría una vuelta de la biopolítica, ¿no? Sino que en el fondo hay esta biopolítica neoliberal que ya está, que en el fondo hace de la vida misma un negocio, se estaría jugando en lo que pasa. Pero un texto que leí hace unos días de Stefan X, no sé cómo se pronuncia, él hablaba, tiene una postura distinta y él decía de hecho que estamos asistiendo a una biopolítica radical, ¿no? Y que es como, él lo plantea como un hecho inédito, ¿no? En la medida en que por primera vez, según él, desde el surgimiento del neoliberalismo, vemos que incluso los intereses económicos se supeditan a la vida, ¿no? Al cuidado de la vida. Y ahí esto de que se viene una crisis económica mundial, una recesión, ¿no? Porque si bien, que yo creo que las dos cosas son compatibles, lo que tú planteas es que justamente en Chile, específicamente en Chile, esta crisis se articula con esta neoliberalización, o sea, con esta biopolítica neoliberal, pero al mismo tiempo, a nivel global, ¿no? Lo que se estaría viendo es como, que yo igual lo comparto, una radicalización de la biopolítica, es decir, ya no la biopolítica como una tecnología de gobierno o un medio de gobierno, como tú lo planteas en tu texto, en pro de la economía o que se rige bajo las lógicas económicas, sino que un valor de la vida por la vida y por sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, es un primer comentario, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y un segundo comentario, que hay algo que me ha dado harto vuelta en la cabeza y ahora con tu texto lo volví a rescatar. Bueno, por conocidos, amigos que tengo que son
emprendedores, básicamente, o sea, ganapan, como tú le denominas, ¿no? Que se mueven en el día a día, en el comercio de productos y que se han visto súper golpeados, que en el fondo no pueden quedarse en su casa, ¿no? Que tienen que salir, que tienen que estar generando lucas. Hablábamos y me decía algo que lo encontré súper gráfico, me decía, cuando todo esto pase, el gobierno va a hacer con la economía lo mismo que se hace en los hospitales con los enfermos de coronavirus, ¿no? Que en el fondo, ¿a quién le damos el oxígeno? ¿No? Cuando porque luego del coronavirus se va a venir la mortandad económica de estas pequeñas empresas, de estas pymes, ¿no? Y claro, el gobierno va a tener que intervenir, ¿no? Y de hecho ya lo está haciendo, lo que tú propones. Él decía, pero ahí, así como en Italia eligen a quién le damos el oxígeno, ¿no? Y en el fondo le van a dar el oxígeno al que crean o al que vean que puede ser más rentable, ¿no? Entonces, eso me parece interesante ahora que tú hablabas de esto, de esta condición que le pone, o sea, que no le ponen a las empresas, ¿no? Y en el caso chileno, a mí lo que me pasa es que lo mal pensada que soy es que puede ser una excelente oportunidad para hacer morir a mucho comercio, ¿no? En términos económicos. Eso. Pete, Iván Torres está pidiendo la palabra. ¿O seguimos primero? No, preferiría ¿Hacemos los escuchar a comentarios? Iván para... Ya. Dale, Iván. Muy, sí, muy breve para dejar hablar a Dan. Solo inquietudes, digamos, que tienen que ver también con las cuestiones que ha dicho Dan, que me hacen pensar y otras tantas que he estado intentando pensar también por mi cuenta. Sí, Adán yo creo que tiene mucha razón cuando enfatiza el componente propiamente capitalista de la biopolítica. Yo creo que ese componente, si bien está presente en las primeras formulaciones de Foucault, ciertamente que no se hace tan explícito o tan llamativo como lo es para nosotros en nuestra experiencia, digamos. Para nosotros es una evidencia, o sea, nos representa como una evidencia. Yo creo que Adán da varios ejemplos de aquello, y eso a mí me llama profundamente la atención porque creo que apunta en dirección a una cierta reformulación necesaria de la categoría de biopolítica. Eh, el comentario, digo, da para mucho más largo, por eso lo voy a dejar solamente en genérico, Adán, para ver si lo podemos discutir más, pero creo que claramente allí se abre, insisto, la necesidad, la posibilidad incluso de reformular el modo en que hemos entendido la biopolítica y sobre todo esta cuestión de la protección de la vida. ¿Mm? Porque si hay algo que pareciera ser que aparece con esta fuerza intempestiva de lo propiamente mercantil, capitalista, de la biopolítica, es su contrario, es la negación de la vida, es su completo abandono, ¿no? Que es un poco lo que yo planteaba en esa referencia que tú citas, Iván, de la vida en intemperie, ¿no? Es el completo abandono de la vida. Entonces hay algo ahí que por pensar, tengo la impresión, no sé cómo tú lo ves. Yo le he dado vuelta bastante desde algún tiempo, lo hemos conversado con Iván, bueno, con otros compañeros y compañeras también. A veces hay una exacerbación de la noción de biopolítica como si incluyera un valor en sí, ¿no? Un valor negativo, positivo, pero normalmente un valor negativo. Y yo creo que es absolutamente necesario hoy día pensar en la condición afirmativa de una biopolítica, en el sentido de que las condiciones de vida de la especie, las condiciones de subsistencia ecológica, además de la especie en el planeta, requieren hoy día un gobierno, o sea, requieren gobierno, requieren que se gobierne, no que las cosas sucedan, no que las cosas pasen, o sea, se requiere un esfuerzo de gobierno. Hay mucha gente que la palabra gobierno no le gusta, yo tampoco creo que sea en sí misma negativa, podemos decir organización, ¿no? Lo que requiere es que de alguna u otra manera, y esa organización o ese gobierno biopolítico en el sentido afirmativo, ¿no? De una construcción, Espósito dice una política de la vida en vez de una política sobre la vida.
sigue siendo un poco muy abstracto, pero en cualquier caso creo yo que implicaría la reformulación económica de lo que vivimos, es decir, gran parte de la cuestión biopolítica pasa hoy día por la ecología política. Eso no es posible sin un modelo que no sea desarrollista, eso no es posible sin una estructura de dependencia económica a nivel geopolítico, ¿no? Con modelos de extracción y dependencia, por ejemplo, en lo que llamamos el subglobal, en fin. Yo estoy súper de acuerdo con que hay que reformular la noción de biopolítica. Quizás no sirve la distinción que hacía Negri en algún momento entre biopoder y biopolítica, quizás no. Quizás la misma palabra biopolítica ya habría que reemplazarla por otra, por sus connotaciones en exceso negativas, pero en cualquier caso se requiere un gobierno de la vida que se construya a partir de unas relaciones económicas diferentes, porque de lo contrario es imposible no solamente referirse a la protección de la vida humana en el planeta, sino que estamos hablando ya de una cuestión que sobrepasa a la especie humana y sus condiciones de vida en el planeta tal cual se está viviendo, ¿no? Más allá incluso de las condiciones de explotación, ni siquiera estamos pensando en que eso se pudiese soslayar completamente, estamos hablando de una cuestión de supervivencia. Vuelvo un poco a lo que comentaba Jimena, que es bien interesante. Yo creo que efectivamente en esta época, en este momento de epidemia global o de pandemia global, se aparece una biopolítica radical, eso es evidente, y además con connotaciones bien específicas, ¿no? Con connotaciones de vigilancia, de control social, en fin. Todo eso me parece bastante evidente. Yo lo que quiero tratar de mostrar es que esto no está desconectado de lo que ha pasado en los últimos 30 años, de desarrollo de estrategias biopolíticas neoliberales, en Chile, en Australia, en Inglaterra, en Corea del Sur, y también en el caso del sur de Europa, por lo menos desde el año 2007 en adelante. Hay también una estrategia, el desarrollo de un conjunto de estrategias de inspiración norteamericana en la intervención, no solamente a partir de lo más evidente, que tienen que ver con los recortes de los presupuestos, sino que también de la forma en que se formula, por ejemplo, los principios de responsabilización individual, de subsidiariedad del Estado. Todo eso está muy presente también en el sur de Europa, desde el año 2007 en adelante, con las medidas anticrisis que se tomaron. Entonces, requeriría, ¿no?, salir, por supuesto, yo hago una lectura muy desde Chile, requeriría salir y hacer un análisis más comparado de los procesos económicos, que en cualquier caso yo no estoy calificado para hacerlo ni siquiera solo, ni siquiera acompañado, ¿no? Requeriría un trabajo mucho más colectivo, pero hay gente que lo está haciendo desde distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo está haciendo desde la realidad australiana. Esta expresión que yo utilizo, el Ganapan, es una expresión del Brit Weiner, que es una expresión que utiliza Michel Dean, precisamente, que la contrapone a la idea del hombre-empresa, un texto ya súper antiguo de los 90. Es un juego de palabras en inglés que lo traduje hace un poco entre winner y Brit Weiner, lo traduje, Ganapan me pareció la expresión como más castiza, ¿no? Pero de todas maneras hay gente que lo está trabajando, Dean, Paltrinieri, por ejemplo, trabaja en esta misma lógica, en fin, hay gente que está también un poco conectada con lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro, yo insisto, yo creo que hay una radicalización biopolítica hoy día con estas connotaciones bien específicas, ¿no? Con las connotaciones más autoritarias, que en todo caso nunca han estado lejos, nunca han estado separadas completamente de estas otras formulaciones financiarizadas. Es decir, cuando lo que yo decía, ¿no?, se pretende hoy día someter a la población asalariada, ¿no?, a un proceso sin ingresos, mientras que se está financiando créditos para las empresas, créditos blandos, y para eso lo primero que se hizo fue sacar a los milicos a la calle. Esa es la primera estrategia de contención en la fuerza militar. Y eso o sea, la estrategia autoritaria, la estrategia de control social no ha desaparecido nunca, ¿no? Está ahí, hoy día se radicaliza. Pero estos otros elementos todavía yo los veo presentes. Entonces yo veo que son cosas que están entrelazadas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de las primeras formulaciones biopolíticas que siguieron a Foucault fue pensar la noción de paradigma, ¿no? Todas se centraron en tratar de construir un paradigma. Y en realidad no hay un paradigma único, lo que hay son lógicas que se entrelazan y que son diferentes. En esta noción de, por ejemplo, de vida a la intemperie, que como digo, la expresión la ha usado Iván Torres, antes que yo la recojo de algunos textos de él,
es una reformulación de la noción de nuda vida, ¿no? El problema con la noción de nuda vida no es que se ha presentado como un paradigma, como si fuera lo único que está sucediendo. Y no es lo único que está sucediendo eso junto con otras cosas al mismo tiempo. Para finalizar, por ejemplo, una cosa que es bien interesante a propósito de cómo se ha tratado la cuestión de la pandemia del COVID en Corea del Sur, ¿no? Que se ve como uno de los ejemplos muy exitosos que hay de aplanar las curvas, de baja mortalidad, con un nivel de contagio muy alto al comienzo. Y mucha gente se pregunta, oye, sobre todo en Europa, se preguntan, pero ¿por qué no copiamos a los coreanos? No es que los coreanos tienen mucha plata, hay que invertir mucho, qué sé yo. Pero hay una cuestión, por ejemplo, económica radical que los diferencia. Ellos son súper neoliberales. Es decir, toda la institución sanitaria de prestación de servicios individuales está privatizada, completa. Sin embargo, tienen un único seguro de salud que es público. A diferencia de nosotros que tenemos miles de seguros de salud, todos diferentes unos de otros, y la mayoría son privados, excepto FONASA, que tiene 4 subdivisiones, esto tiene un puro seguro de salud público, que en cualquier caso, ese seguro de salud paga a todos estos prestadores privados que dan atención directa. Es un negocio igual, o sea, hay un tremendo negociado. Sin embargo, esto les permite coordinar. Hay coordinación, lo que nosotros no tenemos suficientemente. Hay coordinación porque este Fondo Único de Salud puede coordinar, incluso a nivel informativo, todo lo que está pasando. Y lo segundo es, por ejemplo, que ellos tienen un modelo económico que está basado en la cuestión tecnológica, a diferencia de nuestro modelo extractivista, ¿no? Y de explotación de la población, de manera que, por ejemplo, dice, bueno, los tipos desarrollaron una cabina que va por la calle, donde se dieron cuenta que la gente, una de las cosas por las cuales se retrasan los test es que se tienen que cambiar ropa. Entonces los tipos no se cambian ropa, se quedan dentro de la cabina se mueve, van tomando test uno de otro, lo hacen súper rápido, y es una cabina móvil que puede andar hasta por la calle. Claro, pero todo esto se explica básicamente porque los tipos tienen un nivel de desarrollo tecnológico altísimo. Y ese nivel de desarrollo tecnológico altísimo es una de las opciones de su modelo económico, más allá que sea neoliberal o no. Entonces, incluso dentro de las perspectivas de biopolíticas neoliberales, las opciones económicas de fondo, de construcción económica de fondo, van generando, van narrando diferencias que son muy fuertes entre uno y otro tópico. Entonces, bueno, lo que quería reponer yo aquí es una cuestión que tiene que ver con que hay que enfatizar, ¿no?, la cuestión de la racionalidad económica, el tipo específico de racionalidad económica. No creo que sea una racionalidad económica solo capitalista, sino que tiene una especificidad dentro del capitalismo. Hasta cierto punto sobrepasa el capitalismo, porque en el capitalismo, ¿no?, el capital, ¿no? ¿Qué es el capital desde este esquema de análisis? Bueno, desde un esquema de análisis clásico no es una relación social, ¿no? Pero en este esquema es una realidad transaccional. Pero esta realidad transaccional implicaría, ¿no?, que los dueños del capital tienen también un poder político, una capacidad de decisión sobre el capital. Y finalmente son los que rentan la ganancia. Pero en Chile es increíble, porque en Chile los dueños del capital fundamentalmente somos nosotros, somos los cotizantes de la AFP. Pero los dueños del capital en Chile no tenemos ningún poder de decisión sobre lo que se hace sobre nuestro capital. O sea, hay la expresión parasite, ¿no?, de la película, es bien interesante porque hay una élite que parasita incluso del capital, ¿no?, pero que ni siquiera son dueños del capital. O sea, no lo han producido, pero ni siquiera son los dueños, sino que han creado una estructura administrativa, legal y económica para que el producto social, ya que llamamos capital, pueda ser acumulado socialmente y que ellos puedan administrarlo individualmente, bueno, o colectivamente en grupos pequeños. Entonces, es curioso porque nuestra estructura económica en ese sentido, hasta cierto punto, sobrepasa las condiciones del capital pensado en términos clásicos. Entonces, es bien interesante porque, bueno, lo que quiero recalcar es que hay que mantener, o sea, creo que hay que tener un énfasis en la cuestión de la racionalidad económica de fondo de todas nuestras biopolíticas, en la cuestión de lo que está pasando en Chile también. Y por otro lado, volviendo a la cuestión global, y es lo último que digo para no robarme la película, ha sido bien interesante el análisis que ha hecho Richard Baldwin sobre el problema de la doble curva, la curva sanitaria y la curva económica. Porque hay gente que mira esto con mucha esperanza, ¿no? Como que con lo que está pasando esto nos pone en la encrucijada final de las relaciones sociales del capital,
y esto significa que, bueno, sin duda viene otra cosa, ¿no? Viene otra sociedad, pero es una esperanza un poco New Age, ¿no? Así como o sea, las cosas las construimos, ¿no? Y si no las construimos, no suceden. Entonces, es bien interesante esta situación porque yo veo que sí, efectivamente, hay bastante más intervención económica en estos últimos días, ¿no? Esta última semana, por ejemplo, en Europa. Hay mucho nivel de intervención económica, igual que aquí en Chile, ¿no? Los estados se están comprometiendo con presupuesto público, pero ahí habría que hacerse varias preguntas antes de pensar que esto pone la economía por sobre la vida, porque lo primero que habría que preguntarse, bueno, porque los recursos son limitados, son los mismos, no es la misma chequera. Entonces uno dice, bueno, estos recursos, por ejemplo, en el caso chileno, los 24.000 millones de dólares que van para créditos blandos, ¿de dónde salen? ¿De dónde los recortamos? Porque a menos que tuviésemos nosotros una cuenta, ni siquiera en el extranjero, fuera del planeta, que nadie conociera, esos 24.000 millones aparecen de alguna parte. Y esos 24.000 millones, harta plata, como digo, son el 10% del Producto Interno Bruto del 2019. Entonces, ¿de dónde salió? Lo que creo yo es que está saliendo de educación, que está saliendo de que los tipos creen que se van a ahorrar en estos meses temas que tienen que ver con subvenciones escolares, que tienen que ver con, bueno, con una serie de otros, o sea, está saliendo de la misma parte, ¿no? Entonces habría que preguntarse, cuando decimos que la protección de la vida se pone por encima de la economía, habría que ver todo el sistema de subvención estatal a la actividad económica y también a la protección de los sistemas sanitarios, en fin. La primera pregunta que debería hacerse es de dónde está saliendo. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de programa va a desarrollar? Porque en realidad uno podría decir, el crédito en Chile, este crédito blando que acaba de ser anunciado ayer, es una buena medida. Uno podría pensarlo, es una buena medida porque protege preventivamente la economía para que no quede un descalabro en estos 3 meses. Claro, pero protege al sector empresarial y a la banca finalmente, porque no está obligando a los salarios. Entonces, si no está obligando a los salarios, el ganapán, digamos, el que no va a recibir ingresos, ¿no? Está obligado a cómo administra, ¿no? Cómo administra esa falta de ingresos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es bien particular. Yo estoy de acuerdo con que se ve ahora un esfuerzo, como diría, de intervención estatal. Pero yo no creo que la intervención estatal sea sinónimo directamente de salida del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo ha demostrado que puede funcionar con el Estado, que le interesa el Estado, que le gusta tener la plata del Estado, que le gusta administrar la plata del Estado, que le gusta hacer negocios con la plata del Estado. Entonces, en realidad, que haya más intervención del Estado, que haya más presupuesto estatal en juego, yo no creo que necesariamente implique que estamos saliendo de estrategias neoliberales. Pero habría que analizarlo, habría que verlo en concreto, ¿no? Por ejemplo, una buena plataforma de lectura sería comparar cuáles van a ser que seguramente van a haber en muchos lugares, cuáles van a ser los programas precisos de crédito blando para la población y para los empresariados. Porque ahí uno va viendo un poco los acentos, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo, bueno, la Marcia estaba levantando la mano. Antes de eso, creo que es súper importante esto bueno, de dónde sale una primera pregunta, y luego cómo se administra, ¿no? Porque yo creo que efectivamente, en este minuto, después de todo lo que ha pasado, está la oportunidad de rehacer la economía, de rehacerla, ¿no? Como, lo que te digo, ¿no? ¿A quién le damos el oxígeno? ¿A quién dejamos vivir y a quién dejamos morir? Y ahí, por ejemplo, creo que hay harto que pensar respecto de qué tipos de economías debieran ser las que se les diera el oxígeno. Sí, claro, claro. Bueno, la Marce. Ojalá podamos ver el video que salga de este guión. A mí algunas ideas sueltas que me surgían y que me preocupan hace un rato también, tiene que ver con que dentro de estas racionalidades basadas en el cálculo, ¿no? Como en el cálculo económico, pero ¿qué pasa con la elaboración del dato? Como la transparencia de los datos, la transparencia de las cifras, cómo se están tomando las decisiones, como de llevar a cabo las tácticas o las estrategias como estas medidas de cuarentena total en algunos lugares, de controles preventivos en otros, de esta cuarentena parcial que se armó en Santiago, cuál es la lógica de dejar o sea, uno lo podría ver burdamente como dejas en la parte de Ñuñoa, la parte pobre, la levantas para que
puede ir a trabajar. En el caso de Santiago aparentemente es la misma lógica, pero más allá de esa lectura como superficial, evidente, creo que lo interesante sería mirar como cuáles son las racionalidades de esas micropolíticas que están evidentemente a la base, está el tema económico, pero no creo que se quede ahí, ¿no? Creo que se deben entrecruzar otros aspectos y ahí la elaboración del dato y la transparencia de los datos con los que está manejando hoy día las decisiones el gobierno para tomar todas estas medidas que tú ejemplificabas acá, creo que son interesantes de mirar. No tengo una reflexión más elaborada que esa, sino que solamente como preocupación de hacer una lectura con un zoom hacia esos elementos, ¿sí? No sé si me queda claro. Y, y solamente una acotación de lo que tú mencionabas, que me parece nada heavy, el tema evidentemente como esto de la vida a la intemperie o el flat profit, de pensar en que están tomando decisiones a corto plazo, ¿sí? Como para cautelar de aquí a 3 meses, por ejemplo, y que efectivamente esto es no sé, tapar el sol con un dedo de algo que se viene después, que evidentemente va a reflotar el descontento que ya venía apareciendo y súper marcado con el tema del estallido social. Entonces, ahí no sé cómo se va a cruzar el estallido social con este otro escenario mucho más crítico, ¿no? Donde lo que se había construido, o sea, lo que yo veo es que lo que se había construido con el estallido social de estas nuevas redes colectivas, toda esta coyuntura del COVID, de alguna forma igual las ha disuelto, por lo menos en lo visible, como en el espacio más visible. Todo el mundo está replegado en lo individual, en lo privado en este minuto. Seguramente aparecen ciertas conexiones en los barrios, que es un poco lo que la Jime estaba planteando ahora, cómo se repiensa un poco la economía, otras economías que probablemente van a aparecer como formas de resistencia por sobrevivencia en este momento. Y solo como un dato de complementar, con esto termino, de lo que tú mencionabas y de las medidas blandas que lanzó el gobierno. Ayer escuchaba al ministro de Economía en la radio y se le preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si porque ellos dicen que efectivamente acordaron con la banca que van a haber estos créditos blandos con intereses bajos, preferenciales, etcétera, y el periodista le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa si los bancos no cumplen? Y la respuesta fue absurda, como varias de estas medidas, y es que sería impresentable. Esa es la respuesta del ministro de Economía. Sería impresentable, y bueno, pero ¿les pasará algo? No, o sea, claro que sí, la gente lo juzgará por sus actos. Esa fue la respuesta del ministro. Entonces, evidentemente, todas estas medidas todavía no son garantía de nada, ¿no? Ni siquiera de afirmar que efectivamente incluso la empresa va a tener un respiro, un respiro claro, ¿sí? Evidentemente van a haber algunas empresas que sí, que sabemos que sí. LAN, por ejemplo, LATAM, ellos lo tienen asegurado, pero la empresa mediana, la empresa normal, no necesariamente. Eso. Sí, Sí, yo creo ¿está que... Tuyan sí. pidiendo la palabra hace rato? ¿Sí? ¿Tuyan? Hola, doy el audio. Ya voy a tratar de ser breve y como no tengo muy claro el alcance que va a tener estas sesiones, me permito hablar como dentro del clima que lo percibo todavía, que es como muy coloquial, amistoso y de taller. ¿Ya? Me interesa esa cuestión, principalmente por primera idea, por esta cuestión de la necesaria reformulación de la categoría biopolítica, que me parece como un gesto súper a la vez humilde, pero súper necesario. O sea, yo no
creo en categorías que no haya que reformular de manera permanente, no creo en teorías que no funcionen a la par como una práctica. Y lo digo porque dentro de los análisis que han aparecido como en todos estos días, esta proliferación enorme de discusiones de distintos niveles, con distintas tonalidades, yo he notado como un cierto malestar o molestia de parte de ciertos teóricos que están un poco cansados, saturados de esta repetición o de esta evocación permanente de Foucault y de la noción de biopolítica, y bueno, yo creo que tendrán que preguntarse por qué les cansa, por qué les molesta, hay razones etarias, hasta estéticas podría decir en eso, pero eh, me llama la atención que al interior de la gente bueno, que son lectores de Foucault, que han abrazado en cierta medida la categoría, al contrario, este gesto de reformularlo e incluso de estar dispuesto a abandonar su sentido, su significado, si esta cuestión no da el ancho o no permite descifrar como nuevas rutas. Y ahí yo venía diciendo algo que dije en el coloquio de Argentina del año pasado, de que estamos no sé, más de 30 años de que Foucault mencionó esta cuestión, ¿ya? Abrió este análisis, incluso en su relación con el neoliberalismo, y ahí yo señalaba una cuestión que me parece que aquí vuelve a tomar a Adán, es de la relación del neoliberalismo con el Estado. O sea, sintéticamente la tesis es que obviamente que el neoliberalismo depende del Estado, son los amantes del Estado, o sea, no hay más estatistas que los neoliberales, porque el decurso o el desarrollo de sus propuestas vienen de la mano de parasitar del Estado, de conseguir valor. De ahí yo he señalado las tesis de María Mazzucato, por ejemplo, sobre el Estado emprendedor, que son los que verdaderamente hacen las apuestas como en ocasiones como estas, frente a crisis, frente a desafíos que después el sector privado viene simplemente como a firmar, a ratificar, ¿ya? A ratificar con la apropiación de derechos, con la formulación de patentes y esas cuestiones. Bueno, eso por una parte, y me permitía notar, esa es la gracia de tener el computador al lado, me ha gustado mucho porque me, me he pillado en un gesto bastante, no sé, pues provechoso. Esta cuestión que señala Adán respecto a la biopolítica, que tiene que permitirse pensar en una dimensión afirmativa como modelos de desarrollo, no se puede desentender, o sea, no tenemos que entender esta como revalorización o reestimación de la vida como una vuelta, como una suerte de socialismo utópico saint-simoniano, así como ya se acaba la economía y ahora hacemos pan integral, ¿me entendí? O sea, aquí tenemos una serie de cuestiones que son desafíos de gran envergadura que tenemos que pensar como a ese nivel, necesariamente un nivel que de volumen ya no implica tomar decisiones en las que tenemos que dialogar con ciertas categorías económicas. ¿Mm? Y por ejemplo la cuestión ecológica que han planteado, no sé, por la categoría de antropoceno, la dimensión del desastre ecológico, yo creo que ya se hace como súper evidente, y justamente estaba terminando de traducir un texto de Benazayac que vamos a publicar con el Iván Torres, donde él dice, bueno, una cuestión muy interesante, respecto del coronavirus, una de las cuestiones que nos ha hecho movilizarnos ha sido que las medidas de gobierno te han puesto la cuestión como en la cara. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tú has sentido que el coronavirus ha sido una cuestión urgente, ni siquiera porque se te ha muerto alguien, sino porque no te permiten salir, porque te exigen, no sé, el uso de mascarillas, porque hay medidas de gobierno que son muy, muy patentes, muy manifiestas, y que te hacen darte cuenta, mira, esta cuestión es de verdad. Y lo que dice Benazayac ahí, que vamos a compartir después ese texto, es, bueno, ¿por qué esas medidas, si se podían implementar, no se implementan para cuestiones de tipo ambiental? ¿Por qué no estamos obligados a reaccionar ahí? Y ahí hay una cuestión súper, muy sociológica y filosófica también, muy, muy, muy dura, que es, pero necesitamos, parece, esas acciones de gobierno para tomarle un poco la seriedad y la inmediatez a esas cuestiones.
Y ahí hay un rollo con la toma de decisiones, que es algo que también decía la Marcela, porque en el fondo tampoco hay que ceder, creo yo, y aquí hablo muy a título personal, a la lógica de que hay una toma de decisiones como correcta. O sea, hay una entrevista que también dio el Yuri Carvajal donde decía, mira, hay una serie de cuestiones que vamos a tener que evaluar después, que en estos momentos hay que asumir, hay que enfrentar desafíos epidemiológicos, ¿ya? Respecto, no sé, pues desde el uso de la mascarilla, desde la implementación de la cuarentena, desde la recopilación y de datos, formulación de datos. O sea, ahora en la mañana veíamos que, por ejemplo, no sé, que en la zona donde estoy yo, aquí, Quintero, hay un número de contagiados, ¿ya? De acuerdo a datos de MinSal, pero esos números de contagiados no están considerados en otra contabilización que se hace a nivel regional. Entonces, hay una descoordinación con los datos y efectivamente la información no circula ni con transparencia, pero no solamente por mala intención, sino también porque efectivamente la coordinación de datos y la manera como se construye un poco las categorías de conteo tampoco son muy claras necesariamente, pues ahí hay una deuda con la estadística, con la presencia de la ciencia social en la estadística, pero en realidad hay que saber que hay decisiones que se tienen que tomar y que hay que reaccionar independiente de si hay experticia o independiente de si hay efectivamente total claridad y evidencia. Y por ejemplo, la emergencia ecológica y esta superposición que hay del ámbito biopolítico con lo ecológico, con este descentramiento de la biopolítica humana, como decía el Horacio Herrera, y que algo hemos conversado con Iván Torres también, me parece que tiene que llevar ese tipo de medidas. ¿Ya? Hay cuestiones que hay que frenarlas, ¿ya? Independientemente de si sabemos todas sus consecuencias, todos los ribetes. Ya habrá momento para sacar cuenta sobre si las medidas que se tomaron en el coronavirus fueron totalmente las mejores o no. Así que bueno, súper, voy a tratar de yo, no tengo ninguna pregunta en realidad, pero me parece muy importante esto. Ya hay un par de como cuestiones teóricas que bien de taller, insisto, que me gustaría como agregar, no sé si el espacio lo hago igual, un poco lo que señalaba Adán, le sumo como un referente que es Andrés Roy, argentino, le voy a mandar los links, que él viene hace rato a propósito de la crisis argentina, trabajando sobre estos flujos como informales de capital que no se pueden incorporar a la cuestión de la deuda, ¿ya? Y ahí hay un trabajo bastante interesante, y Luis David Castiel, al que yo le voy a agarrar, ¿te acordás de Castiel tú, Jimena, parece, no? Que Castiel trabajaba sobre, bueno, cómo se constituye la salud neoliberal, efectivamente, y tiene que ver con esta dimensión como de lo preventivo. O sea, la nueva salud pública, que es la salud pública neoliberal, se amparó en que en el fondo estábamos como tranquilos, con condiciones sanitarias logradas, con mucho trabajo, y que en realidad las enfermedades que padece la población, comillas, sanas, son enfermedades que tienen que ver con hábitos, con cuidado, pero hace rato que no se enfrentaba a esto. Entonces, eso había generado un modelo de salud en que se delegaba todo al individuo. Tú eres responsable de vivir sano, de comer bien, de no fumar, ya, entonces, bueno, si te pasaba algo, tú ibas accediendo a ciertos seguros. Pero esto no lo había enfrentado el modelo sanitario neoliberal. Entonces, en principio ha intentado adjudicárselo al individuo igual. Lávate las manos, quédate en la casa, pero en el fondo invita como una revisión respecto de acciones o de medidas fuertes que tienen que tomar los estados frente a estas cuestiones que en definitiva son imprevistas. Entonces, tengo pensado hacerle una entrevista a Castiel sobre esto, sobre el modelo de contagio. ¿Qué pasaba? Bueno, lo dejo ahí y perdonen lo extenso. Buena, yo creo que sí, pues bueno, este es un experimento que estamos haciendo a ver qué sale, y lo que está saliendo por mí hasta ahora ha estado bastante bueno. No sé qué opina el resto. No sé Sí, a mí si... me gusta mucho este modelo de taller. Yo tiré un texto muy divulgativo, señalé otras direcciones donde he desarrollado cosas con más datos y cosas por el estilo, pero
pero me ha gustado mucho este modelo de taller y me han resultado muy interesantes las cosas, las referencias que ustedes han dado y también los temas que han apuntado. Si me permiten una última intervención, por ejemplo, lo de Marcela es súper fino, esta cuestión de los datos, ¿no? Hoy día se habla mucho de posverdad, a mí no me gusta mucho la expresión porque supone que alguna vez la verdad fue importante en política. Yo recuerdo el discurso de Tucídides, por ejemplo, y me doy cuenta que esto puede ser una ilusión, ¿no? De que la verdad alguna vez fue importante en política. Pero me acordé, por ejemplo, de este artículo que lo tengo acá, salió en este librito hace poco, Tecnología, Política y Algoritmos en América Latina. Sale un texto de la Flavia Costa que se llama ¿Qué hay de mí en esos datos? Es bien interesante porque es bien fino lo que decía la Marce, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con una tipología de análisis de datos, con una forma de enfrentarse a los datos, y al final, claro, parece que tuviésemos datos, pero ¿qué hacemos con esos datos? ¿No? Hay mucho del paso de la estadística al algoritmo, pero ¿cómo nos acercamos a esa forma? Yo pienso que también las formas de análisis estadístico se han modificado mucho. No se trata solo de que hayamos pasado de la estadística al algoritmo en términos biopolíticos o en términos de gobierno, sino que eso. Después, una cosa que decía Rillán y que yo creo que hay que reafirmar, o sea, en Chile yo creo que la principal intervención biopolítica que podríamos hacer es la modificación de la AFP, o sea, la modificación de la AFP sería la principal modificación de la biopolítica en el contexto actual, porque es una de las principales herramientas de biopolítica en la financiarización del ciclo vital, precisamente. No solamente captura vitalmente la población mayor, ¿no? Que es una cosa que no lograba hacer el capitalismo clásico, sino que además es un sistema de control social permanente, porque tú, si no cotizas, ¿no? Estás expuesto a que esto te vaya. O sea, siempre tienes que estar cotizando, un impulso permanente al trabajo. O sea, además es un sistema de control social que tira como meta final. Entonces, yo creo, claro, el cambio del sistema de fondos de pensiones sería la principal intervención en la cuestión de la AFP. A propósito de lo que decía también Tullán, de la cuestión de la biopolítica y su condición provisoria como categoría, yo, por ejemplo, a mí hace rato ya que no me gusta tanto hablar de análisis biopolítico, aunque yo sí considero que hay un enfoque biopolítico gubernamental, e insisto en eso, y que hay incluso un enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano en el que estamos todos incluidos, en fin. Pero yo prefiero hablar de análisis tecnológico, ¿no? Porque las tecnologías pueden cambiar, la tecnología biopolítica puede cambiar, la tecnología gubernamental puede cambiar, pueden haber otras, hay otras emergentes, en fin. Entonces yo creo que lo fundamental es el análisis tecnológico, o sea, asumir eso como clave del análisis. Y bueno, solamente me acordaba de una cuestión a propósito de esto, ¿no? De las formas en que se hace la cuestión económico-biopolítica. Por ejemplo, el rescate financiero que se hizo en Europa el año 2010, a final del 2010, comienzo del 2011, fue bien interesante porque se justificó sobre la base de la deuda pública, ¿no? Habían 5 países de Europa, Grecia, España, Irlanda, Italia, Portugal, que estaban ultra endeudados. Ese era el discurso, ¿no? Entonces había que hacer toda una cuestión que tenían que recortar presupuesto y qué sé yo. Pero en esos mismos años se entregó como rescate a la banca se le entregó el doble de la suma completa de la deuda pública de esos cinco países. Entonces, es bien interesante porque además, con esa plata que se entregó a la banca, para proteger sobre todo a los rentistas, esa era la idea final, la banca sobre todo pagó indemnizaciones de ejecutivos. Entonces fue increíble porque con ese rescate financiero que se le entregó a la banca para financiar, para digamos, amortiguar a los rentistas, para que los rentistas no tuvieran caída enorme, que es una cuestión muy fuerte, sobre todo en Alemania, en Holanda, en otros países, en esos países. Al final con eso lo que hicieron los bancos fue indemnizarse, o sea, se despidieron, despidieron a un montón de ejecutivos y se pagaron unas indemnizaciones millonarias como si no estuviese pasando nada. Entonces, es increíble porque además, como digo, o sea, hay que pesquisar muy bien, no solamente que la intervención estatal es en sí mismo una salida del neoliberalismo, no, sino que además hay que pesquisar muy bien cuáles son los procesos específicos que se financian, los cómo, las formas, porque de lo contrario uno no puede decir, bueno, más intervención, bueno, estamos fuera del modelo, no necesariamente. La Marce tiene la manito levantada. Le damos la palabra. Sí, no, súper cortito, que dentro de las cosas que tú mencionabas, Adán, con el tema de dónde salen los recortes, también, o sea, ya informaron, por lo menos, me enteré de alguna de los lugares de donde van a salir los recortes en el caso de los 2.000 millones,
de dólares. Y por lo menos lo que está claro es que no va a haber reajuste al sector público, a los Por salarios de... ejemplo. Ya, por ejemplo, ese es un gran recorte. Y ahí, ¿qué pasa? O sea, todos sabemos que el sector público ya venía con una merma del año pasado y bueno, y de años anteriores. Entonces, bueno, eso era solo la acotación. Sí, no, la Claudia Calquín ya decía lo de Junaeb, lo de suspensión de programas, incluso decía que hay programas que le están pidiendo que devuelvan plata. Mm. Yo no sé qué va a pasar con CONICYT, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo, ahí van a ver. Seguro que ahí van a haber recortes, pues. Seguro, ahí Sí, me seguro. imagino. Nos van a hacer devolver toda la plata. No, no creo, pero los programas nuevos no. Bueno, El Fondat que viene ahora en mayo, por ejemplo, todas esas cosas. Sí, sería para lo que mencionaba, perdona, para lo que mencionaba Jimena con respecto a esto de a quién se le va a dar el oxígeno. Una forma de monitorearlo es viendo los fondos Cercotec, po. ¿Qué va a pasar con Cercotec con respecto a lo que venía antes? Porque Cercotec y todo el tema Corfo ha tirado hace ya algún tiempo un montón de fondos para, como de estos fondos semilleros, de iniciativas pequeñas, que ya antes de esta situación muchos emprendimientos morían. O sea, la viabilidad de esos emprendimientos yo creo que ya venían con un seguimiento y el énfasis que le da algo, o sea, un seguimiento de caída fuerte, y lo que le interesaba al gobierno era la cobertura, en el fondo tratar de dar estos fondos iniciales. Bueno, ahora qué va a pasar con eso, cómo se va a reconfigurar, que no sé, como que por ahí podría haber una estrategia metodológica de seguimiento. Es interesante ese punto.